Vale, pues otro tema sería el tema de la sequía en España. Hmm. ¿Realmente estamos en un periodo excepcional de sequía o esto es lo normal, sobre todo en el sur de España en cuanto a precipitaciones? Pues aquí podemos decir que más o menos es lo normal, pero sí que es verdad que los últimos estudios que se han hecho de sequía aquí en el sureste peninsular indican que cada vez vamos a tener sequías más cortas, pero más intensas. Es decir, sequías de unos meses de duración, como la que estamos teniendo ahora. Es decir, ahora mismo, desde octubre, que ya estamos hablando de casi 5 meses, con febrero, bueno, cuando 4 meses Sí, y medio, llevamos 10 litros por metro cuadrado aquí en Bulla, en 4 meses y pico. no. Eso va a ser parece que va a ser lo más habitual para los próximos años. Tener sequías muy intensas y muy cortas. Cortas nos referimos a meses. Las sequías de larga duración pueden durar años. Pero sí que es verdad que estos eventos muy cortos, muy intensos, de estar 4, 5, 6 meses prácticamente sin llover nada, van a ser muy, muy frecuentes. Eso por un lado. Entonces, lo que está ocurriendo aquí en la región de Murcia, que se habla bastante poco, la verdad, es que sí que es verdad que tenemos un periodo de sequía ahora corto pero muy intenso, pero venimos de un ciclo más o menos húmedo. Si echamos la vista atrás, desde el año 2015 y 16 hasta el 2021, hemos estado con precipitaciones por encima de lo normal, de la media. Aquí en Bulla, pues 500, algún año 450, 500 y pico litros. Pero es verdad que, claro, dentro de ese cómputo general, pues dentro de un año, pues sí hemos tenido periodos más húmedos como estos de últimas primaveras, algún periodo más seco, pero venimos más o menos de un periodo aquí en la región de Murcia más o Sí. menos húmedo, más o menos, para lo que el contexto climático de nuestra zona. Pero sí que es verdad que ahora mismo llevamos 4 meses muy secos. ¿Qué pasa? Que en la cabecera del Segura todavía ha sido más húmedo, ha sido muy húmedo. De hecho, si miramos los datos, Este el, mismo año, ¿no? sí, este mismo año y los últimos años han sido muy húmedos. ¿Qué pasa? Que si miramos el estado en el que se encuentran los embalses de cabecera, el Cenajo, la Fuensanta, el Talavera Camarilla, pues no se explica con lo que ha llovido en esa zona. Es decir, no hay una relación entre la cantidad de lluvia que hemos tenido en los últimos años y el porcentaje tan bajo al que se De encuentran los almacenamiento, embalses ¿no? ahora mismo. Entonces, los embalses. Entonces, claro, ahí entra en juego yo creo que la mala gestión del agua. Aquí hemos tenido en la región de Murcia. Se habla muy poco, pero creo De la Confederación que la, Hidrográfica, que la ¿no? Confederación está intentando ocultar un poco, o no ocultar, pero sí que enmascarar un poco la mala gestión que han tenido. Porque estos últimos días, pues está lloviendo bastante en cabecera. Es verdad que ahora mismo pues tenemos una dicotomía muy grande entre que está lloviendo mucho en la cabecera del Segura, en Pontones, en Santiago de la Espada, pues desde el fin de semana pasado han caído más de 120, 130 litros. Pues claro, aquí cuando esa borrasca, ese frente pasa, por efecto Foehn, salta al otro lado de la cordillera bética, no deja casi lluvia. Entonces tenemos con este tipo de situaciones un contraste muy grande en- en la precipitación, en el total de precipitación. Y estos últimos días me hizo gracia porque la Confederación puso que bueno, se habían registrado algunas lluvias, pero que no estaba siendo suficiente. Ya, Y desde 120 la litros. cuenta de nuestra asociación de Suremé, pues nada, respondiéndole que teníamos datos de que está siendo bueno, al menos un mes de enero más o menos húmedo, que con los frentes atlánticos que van entrando allí, pues la verdad es que llueve. Y da la sensación de que están intentando un poco enmascarar la gestión de los embalses y la gestión de los recursos hídricos en la región. Claro, Porque no cuadra que hace en el año 2022, en mayo de 2022, que lo consulté el otro día para hacer una práctica en la universidad, la Fuensanta estaba al 60% de su capacidad. Hoy está al 8%. en Y 2022. en 2022, en mayo, estamos hablando de casi un poco menos de 2 años. El descenso ha sido, creo que fueron 80 hectómetros cúbicos en 2 años. Y esos son Es una datos que se pueden barbaridad. consultar. Es muchísimo. Es decir, realmente se ha tenido que soltar tanta agua. El tema de la Hay, gestión del agua Entonces no da cuadra para mucho, mucho, sí. porque realmente no hemos tenido un periodo de escasez de lluvia en los 2 últimos años. Han sido más o menos años normales, años donde sí hemos tenido algún periodo más seco, hemos tenido primaveras muy húmedas, pero creo que no cuadra mucho, ¿eh? Eso es lo que estamos viendo
en cuanto a la gestión de la cabecera de los embalses. Bueno, es que con el tema de la sequía vienen temas de ayuda y demás, que a lo mejor le interesa soltar agua para provocar algún tipo de Ya, puede ser. Sí. circunstancia de crisis que permita liberar ciertos fondos. Además, ya sabemos que la Confederación probablemente sea el organismo más cerrado, opaco y menos transparente que hay en España. En general, Todas las las confederaciones, ¿no? confederaciones dan muy pocos detalles de lo que hacen. ¿Eso de quién depende? ¿De comunidades autónomas o del No, gobierno son del central? ministerio, sí, no sé a qué ministerio exactamente pertenece, pero es del gobierno central. Pero vamos, históricamente nunca han sido muy No transparentes. son de No. tener gran transparencia No, ni y publicidad. ahora tampoco, que No, ya... de hecho, creo que fue en 2016, no sé si fue cuando el tema de los alcázares, creo que fue en 2016, ¿no? Cuando las sí, inundaciones, diciembre que fue 16. en diciembre, y no sé si en septiembre también hubo algún problema. Sí, unos meses antes creo que hubo también un pequeño... hubo bastante. Que yo entraba mucho a su página web y donde tienen el sistema, no sé si se llama SAI o algo por el estilo, SAI. donde se ven las precipitaciones que se van registrando en cada zona y ven la cantidad de agua que está cayendo casi en tiempo real, ¿no? Y de repente deshabilitaron el acceso porque decían que iban a tener muchos accesos. Y entonces iba a caer el servidor y como ellos necesitaban los datos, cogieron y deshabilitaron la página web. A mí eso me resultaba un poco extraño. Es decir, eres un servicio público que gestiona el agua y justo en un momento donde más agua está cayendo, donde quiere la gente visualizar los datos, desaparece la página web y me ponen la excusa de que, bueno, problemas técnicos porque no lo dejo de acceso público porque si no la gente va a entrar y me va a saturar la web ni yo mismo me voy a tener acceso. Bueno, sonaba un poco raro. Además, yo qué sé, al final ellos tendrán recursos suficientes como para tener un servidor en condiciones como puede ser el de AEMET, que bueno, puntualmente sí que se puede caer, pero... Sí, pero ¿cuánta gente va a entrar a ver el SAI de la Confederación Hidrográfica? 4 aficionados y algún periodista y poco más. No va a tener... Bueno, me la juego que no va a tener 5.000 visitas en un día. No. Seguro, ya. Y un servidor de una página web no se te cae por 5.000 visitas en media hora. No, es verdad. Pues entonces, bueno. Sí. La gestión aquí del agua es un poco... sí, hay ciertas cosas aquí en la región que no suenan muy bien, pero claro, tampoco se puede demostrar. Es verdad que si tú entras a la página de la Confederación del Segura, tiene una evolución de indicadores de sequía y en ningún momento tú entras a un indicador y no estamos en sequía en la región de Murcia. Quizá en las notas de prensa sí que se intenta vender que estamos en un periodo de sequía, pero ahora mismo técnicamente no hay un periodo de sequía duradera. Digamos que en el global de lo que tendría que llover en un año, más o menos estamos dentro de los parámetros normales. Claro, es verdad que si esto continúa y seguimos medio año más prácticamente sin llover, pues entraremos en sequía duradera. Pero aquí en la región de Murcia, de momento no. Sí que es verdad que en otras zonas sí. Y el tema de las restricciones de agua, tanto en Cataluña como en Andalucía, está bien fundamentado, porque realmente, si tú miras los indicadores, ahí sí que es verdad que llevan 2 años con una sequía intensa y muy, muy prolongada. Sobre todo en el centro de Andalucía, Córdoba, Jaén, esa es la zona... La zona más calurosa encima, claro. Sí, la zona más calurosa. Y luego también todas las cuencas internas de Cataluña. Y una tercera zona, que ahí se hablan menos, porque claro, en proporción tienen más recursos, que es el Cantábrico. El Cantábrico tiene con los indicadores que se manejan para ver este tipo de sequía, los 2 últimos años la sequía acumulada es bastante intensa para lo que suele ser habitual en Cantabria. Sí, que tienen agua claro, de sobra. No es lo mismo comparar una sequía en Cantabria que aquí en la región. Sí, así miran los embalses y seguramente estarán a lo mejor al 70, al 80%, creo que... Sí, además los embalses, claro. A lo mejor los embalses son incluso más pequeños. Claro, son más pequeños. Claro. Pero sí que es verdad que Andalucía y Cataluña son ahora mismo, mirando el índice de sequía, el SPI, que es el que se utiliza para ver el grado de severidad de la sequía, pues son esas 2 zonas las que están ahora mismo peor en los 2 últimos años acumulados. Y si miras los 2 últimos años acumulados, en la región de Murcia aparece en una situación bastante normal para lo que suele ser normal. Que al final es normal que aquí no llueva, claro. O sea, no es un sitio húmedo, al final sí que la gente del campo muchas veces dice, no llueve, claro, pero cuando le muestran los datos dice, hostia. Pero a lo mejor también porque partimos a la base de que nos vamos muchas veces a que llueve
en periodos más cortos de tiempo, más cantidad, ¿no? O sea, como que Sí, se eso reparte sí. menos la Sí, lluvia, está claro, tengo la sí. sensación. Sí, sí. O sea, antes te tiraba la típica semana que se tiraba nublo, que te iba lloviendo de vez en cuando, y ahora te cae un chaparrón de 50 litros. Y claro, es lo mismo que te llovería antes, a lo mejor en 2 meses, ¿no? Sí, de hecho, de las pocas zonas de la península donde se mantiene o se aumenta ligeramente la cantidad de lluvia en un año aquí en la región de Murcia. De las pocas zonas donde aumenta la lluvia O sea, que en en contra los de lo últimos que años. de todo el mundo cree. Pero son algunos reductos. O sea, en general, toda la parte, digamos, que se beneficia de la lluvia atlántica en España, que prácticamente es todo el oeste, centro, ahí la reducción de la precipitación está, vamos, clarísima. Y de hecho, una reducción importante. Y la parte, curiosamente, que tiene más vinculación mediterránea, pero que está más expuesta a Levante, es decir, que por su orografía, con las lluvias de Levante llueve más, como puede ser esta zona, alguna zona también de la sierra de Gúdar, Jabalambre, en Teruel. Ahí son las únicas zonas donde tenemos un ligero aumento de la precipitación. En el total anual, pero es verdad que el reparto de los días de lluvia durante el año, eso sí que está cambiando mucho. Está mucho más concentrada. De hecho, también está aumentando la intensidad de la lluvia. Con datos científicos, cada vez llueve con más intensidad en general. Y los periodos de sequía cada vez van a ser. Al final mantenemos la cantidad de Mantenemos la lluvia cantidad, pero en menos días. En menos días Al final se y. desaprovecha un poco más el agua. Claro, y al final, pues claro, también para los cultivos, pues si te cae el 90% de la lluvia de un año en 2 meses, pues Claro. desde el punto de vista de eficiencia para el cultivo no es lo más idóneo. Está jodido por completo. Claro, entonces la sequía, sobre todo que afecta a la parte atlántica, ¿no? Como has comentado, al final depende de las corrientes, ¿no? Sí, O depende sea, que es algo totalmente puntual o fortuito. O sea, que puede ser que el año que viene entre algún tipo de corriente que invierta Sí, o no. puntualmente puede ser que venga y vendrá algún invierno muy lluvioso, principalmente a estas zonas, pero sí que es verdad que la tendencia de los indicadores de cambio climático indican que en las próximas décadas la precipitación debe, al menos en la teoría, reducirse entre el 30 y el 40% del total anual, en la península en general, que es bastante. Ahí sí que se está notando. Aquí de momento no, en cuanto al total, pero sí que está previsto que la lluvia descienda en las próximas décadas. O sea, que a Murcia es casi a quien menos le está afectando. Sí, lo que es la precipitación, la bajada de las zonas donde menos. Pero está previsto que en las próximas décadas sí puede ir que bajando. sí que se rebaje. Y claro, si le añadimos que llueve menos, o llueve igual, llueve menos, y tenemos más temperatura, la evapotranspiración, que es lo que se evapora, los recursos hídricos que se evaporan de la superficie, pues cada vez se evapora más. Entonces, el tema de la gestión del agua en las próximas décadas es un tema que no se ha abordado todavía en plan serio, pero que va a ser complicado. Sí, ya estará metiendo la mano por ahí. Va a ser complicado. Ya no hablo desde el punto de vista político, seguro. pero desde el punto de vista natural, puramente con datos, se está viendo cómo en las cabeceras de los principales ríos cada vez llueve menos en general, sobre todo en la zona centro. Estamos haciendo un estudio ahora para ver lo que ocurre con la precipitación de primavera en el Ibérico y en el sistema central. Y ahí el controvertido y famoso nacimiento del río Tajo está perdiendo bastante precipitación, sobre todo para el trasvase. O sea que cada vez parece que hay menos recursos, menos lluvia en las cabeceras de los ríos, al menos del centro de la península. Y eso se va a notar y va a repercutir en los caudales. Claro, para la agricultura va a ser un palo, porque al final va a tener que ser agua desaladora al ritmo que vamos y es un agua. Sí, porque al final los trasvases. Mucho más caro. Pues ya nos metemos en temas también políticos. Pero no parece que vayan a ser la solución, o al menos desde el punto de vista mejor técnico y económico tampoco. La interconexión de cuencas no sería a lo mejor lo más eficiente. No, desde el punto de vista geográfico creemos que no, pero es verdad que conectar algunas cuencas cercanas puntualmente, a lo mejor eso sí, pero grandes trasvases puede pasar lo que pasó con el trasvase del Tajo Segura, que en su día se ideó muy mal, se planificó muy mal y probablemente teniendo el conocimiento que se tiene ahora climático, no se habría hecho tal y como está ahora, se habría hecho de otra manera, de haberse hecho un trasvase. Porque se vino a hacer en la cabecera del Tajo, que no es una zona especialmente húmeda. Son entre 500 y 600 litros de lluvia al año.
tampoco. Y claro, si se va reduciendo. Claro, al final te quedas nada. Claro, en aquella época cuando se hizo, pues probablemente no se tenían los datos, el conocimiento que se tiene ahora Sí, con no mucho más en detalle. Entonces probablemente se tendrían que abrir otra zona del Tajo mucho más húmeda, como puede ser la Sierra de Gredos, que esa zona. Se había cogido el de más abajo, por así decirlo, ¿no? Claro, habría supuesto que el trasvase fuese mucho más largo. Es decir, no sé, pero desde el punto de vista científico, con datos en la mano, probablemente no ha sido. Es verdad que ha servido estas últimas décadas para traer mucho progreso a la región, pero probablemente no era el sitio idóneo, la zona más idónea para hacerlo. Entonces, de cara al futuro, tema trasvase, complicado. Ya no solo desde el punto de vista ecológico, que realmente pues, tiene su repercusión, pero económico y con la reducción de precipitación en las próximas décadas, no sé yo. Sí, que al final va a hacer un trasvase de una zona donde al final dentro de 15 o 20 años la precipitación va a ser menor y al final va a afectar a la esa cantidad zona de agua que cabecera, tenías claro. prevista trasvasar va a ser menor. O sea que al final agua subterránea posiblemente, ¿no? La solución y Sí, bueno, subterránea también. desaladoras. Pues bueno, la subterránea también se va a ver afectada. Sí, bueno, ya está muy afectada. Hay muchos acuíferos que están sobreexplotados, contaminados. Y los que quedan en buen estado, pues claro, si la precipitación desciende, si al final extraen más de lo que van a ir reponiendo, pues recargando. Está difícil. No sé cuál es la solución o la tiene solución. Pinta de que va a tener que ser desaladora a largo plazo. Pero sí, pero realmente lo que es la cantidad de agua disponible en las próximas décadas va a disminuir mucho. Un palo bueno para la agricultura, que sí que es cierto que cada vez es mucho más eficiente en cuanto a la gestión del agua, pero van a tener ese cultivo. De todas formas, creo que por ahí también debe de ir la planificación en próximos años, que es la eficiencia de la gestión eficiente de los recursos hídricos. Porque hay estudios y en eso tenemos la suerte que tanto Alicante como Murcia son probablemente las dos ciudades, junto con Benidorm, que menos pérdidas tiene de agua potable en su red de saneamiento y de distribución de agua. Y hay otras ciudades en España que llegan a perder entre el 30 y el 40% del agua potable en fugas, y eso es lo que no se puede permitir. Es decir, y hay que apostar también por revisar todos esos sistemas de abastecimiento, de que no haya pérdida, que no haya fuga y que haya un sistema mucho más eficiente. Desaladora y probablemente también, que eso hay un estudio que han hecho ahí en la Universidad de Alicante, pues simplemente con las desaladoras, probablemente también alimentas con energías renovables para que el precio Sea un poco no se encarezca tanto. Y la gestión también en la agricultura, sobre todo de grandes superficies, probablemente con esos recursos se solucionaría el problema de déficit de agua. Pero, sobre todo ahí en el campo de Alicante, sí que es verdad que se han dado cuenta que hay mucho oscurantismo también en el consumo de agua, no está mucha de ella declarada. Es decir, que está un poco todavía ahí en. Falta más control, hay mucho pirata. Mucho más control, que con eso que se pierde realmente podría ser suficiente como para abastecer o regar la superficie que hay ahora mismo. Pero bueno, tendrá que. Con el tiempo lo iremos viendo. Sí. A ver qué pasa con la guerra. El tema del agua va a ser un tema chungo complicado. Dentro de unos años, va a ser complicado. Hay muchas empresas que se están metiendo en el tema. Por supuesto, está todo súper privatizado. Y bastante oscurantismo. De hecho, bueno, hay muchas teorías por aquí ahora de... muchos embalses se han vaciado un poco... Se han vaciado de más, por así decirlo. Pues bueno, ahora por el tema de la sequía se ve que se activan una serie de fondos europeos por la emergencia y claro, siempre tienen la duda de la gestión. Bueno, al fin y al cabo tampoco te puedes fiar de nadie, entre comillas. Ya. Entre comillas. Sí, eso. Entonces, bueno, y no sé si estuve leyendo hace tiempo sobre cómo iba a afectar negativamente el cambio, o sea, el aumento de temperatura en temas de turismo. No sé si con eso habéis hecho algún tipo de estudio. Sí, hemos hecho ya un par de estudios, uno está ya publicado, que nos centramos en ver cómo va a aumentar el disconfort climático en las zonas litorales de las provincias de Alicante y Murcia. Y ahora hemos hecho uno, que estamos terminándolo, para todo el litoral de España.
para los 7.500 kilómetros de litoral, abarcando las Islas Baleares, Canarias y toda la península. Hemos escogido un indicador de confort climático que engloba temperatura, humedad y viento. Y con esa combinación, pues al final, pues tú tienes el dato de temperatura, pero claro, especialmente estos 2 últimos veranos, por lo visto en el litoral, en la costa, ha sido un infierno. Un infierno porque al final la humedad pues prácticamente se mantiene y si te aumenta la temperatura, el grado de bochorno es mucho mayor. Claro que estás sudando sin moverte, estás sentado en una silla y estás sudando. Y hemos hecho un estudio para ver cómo va a evolucionar ese índice y, bueno, cómo está evolucionando y cómo va a evolucionar. Y realmente es muy llamativo. Cada vez hay muchas más condiciones, sobre todo en el Mediterráneo, de bochorno, de un mayor disconfort climático. Y se empieza a ver también en el Cantábrico cómo se está pasando de condiciones relativamente frescas en verano a condiciones ya de confort, es decir, confort refiriéndonos a unas condiciones más o menos ideales, y probablemente veremos en los próximos años no hay una migración de turismo del Mediterráneo al Cantábrico. No toda, porque luego haces encuestas y ves como hay gente que incluso le gustan esas condiciones de bochorno, de calor ya extremo en la costa. Hay que ser masoca. que yo lo pienso, yo prefiero irme a otro tipo de litoral. Pero sí que se está notando mucho. Y de hecho, los 2 últimos veranos también se ha notado, lo que comentábamos antes, un salto en el disconfort, en las sensaciones de mayor bochorno aquí en el Mediterráneo. Claro, al final, si viene un turista de otro país a disfrutar de sus vacaciones y las 24 horas del día tiene una sensación de asfixia, por así decirlo, de bochorno, que no lo deja prácticamente, porque al final el calor te limita. Te absorbe la energía. Sí, sí. A no ser que te tumban una hamaca, que obviamente no está haciendo nada, está en una piscina, pero si quieres visitar una ciudad, pues cualquiera se atreve a visitar un Córdoba, Claro. un Sevilla, un Murcia en pleno agosto a mediodía, es una locura. Pero claro, te vas a una zona costera con 30 grados y una humedad altísima y es que la sensación es desagradable. De hecho, yo estos 2 últimos años he estado una semana me he ido los dos veces a Cantabria, la tercera semana de septiembre. Entre la segunda y la tercera, 14, 15, 16, yo he pasado más calor que aquí. O sea, yo he estado visitando Santander a 30 grados con una humedad que te morías. O sea, que nos decíamos mi novia y yo, no hemos venido de Murcia a Cantabria buscando el fresco. Y luego por la noche, sí que es cierto que nos estábamos hospedados unos 20 kilómetros de Santander más o menos. Estábamos en campo, en monte, en montaña, pero no tenía una altitud excesiva, o sea, 70-80 metros de altitud. Por la noche había 24 grados, 25 grados. Sí, es verdad que si ves el promedio de todo el verano, o junio y septiembre, pues al final las condiciones en general son frescas, pero cada vez hay más días de temperatura y de sensaciones de calor. O sea, que se va notando también en el Cantábrico. Sí, que te vas buscando el fresco y obviamente hace más fresco que aquí. Sí, encuentras días también más o menos llevaderos, que se está bien. Pero ojito que fresco no hace. Ahí te vas en septiembre y fresco no suele hacer. A lo mejor si te metes en una zona de montaña a 1000 y pico metros, sí. Pero en la zona costera yo he pasado calor. El año pasado en Castrurdiales, a mitad de septiembre, pantalón corto y manga corta, porque en el sol ibas casi sudando. O sea, hacía bastante calor. Pues la tendencia es esa, es que en las próximas décadas parte del litoral, sobre todo los que indicaban los valores de más bochorno, todo el litoral de Alicante, parte de Murcia, se va a incrementar de tal manera que va a ser bastante complicado estar en julio y en agosto sin aire acondicionado. Va a ser muy complicado el turismo fuera de los hoteles o fuera de viviendas con aire acondicionado, porque casa que no tenga aire acondicionado, casa que no alquilan, va a ser complicado. Y luego también otra zona que particularmente me sorprendió, porque realmente no he veraneado nunca allí, es la Costa de la Luz, en Huelva y parte de Cádiz, que también la sensación de bochorno me sorprendió, porque es una zona también que normalmente es bastante ventosa, con mucho viento. Está pegada al tema atlántico. Pero sorprendió que salió una de las sensaciones de bochorno más altas, junto con el litoral de Alicante y Murcia.
y esa zona también va a ir a más. Entonces, pues las zonas que ahora mismo presentan unos veranos más suaves, que sobre todo en la costa gallega, esa es la que se nota incluso respecto a la cántabra, son las que presentan los veranos más suaves. Pues claro, al final irá subiendo también un poco la sensación de disconfort, pero digamos que va a ser ahí un reducto más asumible. Pero claro, en la zona del Mediterráneo, vamos, que los tengo claro los que madrileños con casa en la manga y en Torrevieja la van a tener que vender y irse a yo, vamos, Galicia. He estado algún día suelto, pero comentaba gente que ha veraneado, gente de Caravaca, que ha veraneado en la zona de Mazarrón y Águila, que estos dos últimos veranos se han tenido que volver, porque es que era imposible. Era imposible. Si te vas algún día de vacaciones, no tienes más remedio que soportarlo, pero claro, estar un verano entero allí, pues. Sí, no, el que está de vacaciones, el que va a la tumbona, pues bueno, más o menos aguanta. te da un poco igual. Pero el que tiene que currar, tela. Y bueno, y ya sobre todo si es turismo de piscineo y playeo, bueno, más o menos asumible. Ya si es turismo de visitar cosas, es imposible. No, ahí tenemos pendiente hacer lo mismo, pero ya para ciudades de interior. A ver lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en. Ojo en Toledo, ¿eh? En Toledo me pilló a mí una en junio, que en Toledo, dije, ojito con Toledo, que era peor que Murcia, ¿eh? Y de hecho, hace poco salió una campaña de publicidad de Córdoba con la mezquita, que animaban a la gente a visitarla en verano. Pues claro, se habrán dado cuenta de que habrá bajado muchísimo el turismo y la vendían como algo positivo, o sea, en plan morirte de calor, pero no sé yo. Vamos, cuando te vayas a la gente de fuera que no tiene mucha percepción de lo que ocurre allí, pero. Bueno, sí, pero tú imagínate que venga el guiri que está acostumbrado a sus temperaturas suaves y le pegue ahí 40 grados a las 12 de la mañana a caminar por la ciudad. O sea, es un infierno. Es un infierno. Y además el problema, si durante el día hace calor, medio puede ser casi soportable. El problema es cuando la temperatura no baja por la noche y la gente no puede descansar. O sea, aquí en esta zona, si no tiene aire acondicionado ya, dormir empieza a costar trabajo. Sí. No, nosotros que tenemos este grupo aficionado a la meteorología, que tenemos gente de allí de Andújar, gente cercana de algún pueblo de Marmolejo, en Córdoba, nosotros nos quejamos, pero aquello ya está varios niveles por encima de. Ya no de aquí de Bulla, sino de Murcia, capital. O sea, aquello es. No sé si la cantidad de número de días que han estado por encima de 40 grados. Noches que a las 12 de la noche te ponía el mensaje en el grupo que no baja de 30 grados, de 32 grados a las 12 de la noche. Es un infierno. Eso ya es limitarte la vida al máximo. Porque aquí, bueno, hace calor en verano y en Murcia también. Pero no son las temperaturas tan extremas de allí, que aquella zona, los veranos cada vez van a ser. Al final, como siga así la tendencia, va a tener que. O sea, muchos trabajos van a tener que intentar cambiar horarios, modificar horarios. Sí. En el campo y aquí ya se está viendo de que con las primeras luces del día ya están cogiendo, por ejemplo, melocotón. Sí. Y cuando llegan las 1, 12 y media, 1 y algo, cortan y para casa. Está claro, que quizás no tengamos la conciencia todavía, pero en muchos ámbitos es que vamos a tener que adaptarnos y cambiar destinos turísticos, horarios. Probablemente, pues sí, tengan que readaptarse porque hay zonas turísticas que ven mucho del verano y que sí, habrá parte de la población que le apetezca sufrir, pero yo creo que la mayoría irán buscando otra alternativa. Y va a pasar lo mismo con las estaciones de esquí, que eso tampoco hemos hablado, pero también tienen. Claro, cada vez tienen menos días de nieve. Claro, este invierno ya es que hay estaciones de esquí, incluso del Pirineo, que la mayor parte del invierno han estado prácticamente sin actividad o con muy pocas pistas abiertas. Porque al final los cañones de nieve tampoco parecen una solución muy. Claro, porque tampoco ha hecho frío, es mucho frío. Porque además hemos tenido un invierno, o parte de este invierno, con ambiente estable, y el ambiente estable lo que genera es que las temperaturas mínimas más bajas se dan en las zonas de valle. En las zonas altas de montaña, digamos que la temperatura es mucho más constante. Y ante una masa de aire templado, suave que hemos tenido este invierno, pues la temperatura no te baja de 0 grados. Al contrario de lo que se pueda pensar. Sí, que al final la zona más baja es más fría. En la zona estable anticiclónica, por la noche hace más frío en las zonas de valle, en las zonas más bajas. Entonces, claro, los cañones tampoco no pueden trabajar si la temperatura no es negativa. No, al final tiran, pero al final no congela. No congela. Y hay varias estaciones de esquí que tienen muy mal futuro. Sobre todo las que están ahí a una cota
poco más baja, 1800, 1900 metros del sistema ibérico, sistema central, porque al final Pirineo y la cordillera Cantábrica, bueno, aguantarán, pero hay algunas estaciones de esquí que por ejemplo, Sierra Nevada, por ejemplo, tiene mal augurio posiblemente. Pues tendrá que ir subiendo en altitud y probablemente se quede con las pistas más altas, porque el aumento de la temperatura, y cada vez también llueve menos, gran parte de las pistas más bajas se van a quedar sin nieve, se van a ir quedando sin nieve. Entonces, claro, ese sector también va a tener que ir adaptándose. O meter otro tipo de actividades en las estaciones de esquí. Sí, reinventándose. Si quieren mantener algún tipo de actividad económica, pues tendrán que reinventarse porque al final se van a ver súper limitados. Pues al final, pues sí que es verdad que tenemos que darnos con la idea de que ya no tenemos el clima de antes. Eso es algo que está contrastado científicamente, que ya es irreversible, un proceso irreversible. Que los tiempos pasados no van a volver. Que los tiempos pasados, en cuanto a frío, que realmente es algo que sí que me duele bastante porque soy muy amante del frío. Y además, mi tesis doctoral estuvo enfocada en polos fríos, en estudios de inviernos anteriores fríos. Pues te das cuenta que estamos muy lejos de los inviernos antiguamente. de los de antes, y muy probablemente es que ya no van a volver. Sí, pues puede volver lo que hemos dicho, un par de días, 3 días muy fríos, que tengamos una entrada de frío así muy rápida, alguna nevada importante, pero esas temperaturas que se registraron por aquel entonces, que ahí está el récord de febrero del 56, que es el mes más frío con diferencia de que registro en España. Ahí está el récord de Bullas con 10 grados bajo cero, pero eso ya nos vamos a quedar muy lejos algún día. Bueno, hace poco creo que ahí en la Cañada de la Monja sacaste datos de sí, -9 y pico, ¿no? Bajo cero. Pero claro, es en esa zona específicamente, porque cambia mucho el clima. Es una zona de valle, una zona de, digamos, de cañada, que en situaciones anticiclónicas de mucha estabilidad, sin viento, cielo despejado, baja muchísimo la temperatura allí, y los contrastes con Bullas. Sí, que hace tipo de piscina también, ¿no? Sí, hace un tipo de piscina fría, y hay veces que la diferencia está entre 10 y 12 grados con respecto al centro de Bullas. En 3 kilómetros. 12 grados, eso te iba a decir. En 3 kilómetros. Pero claro, lo que es la temperatura con la que se puede comparar, que es el casco urbano de Bullas, temperaturas de bajo cero, vamos, ni se le espera, porque realmente la última más baja, que fue febrero del 2012, que ha sido la gran última invasión de aire frío, fueron 4,5 bajo cero aquí en Bullas. Y ya fue frío. Y ya fue frío. O sea que cada vez... En la zona de campo sí, porque yo, por ejemplo, donde tengo el campo, sí hay una diferencia. Yo cuando vengo en coche hay 3 grados de diferencia muchas veces, 3-4 grados de allí al pueblo. En verano se nota, a lo mejor aquí 25 grados y vengo de allí y había 22, 21 y cosas así. Pero claro, ya esos 10 bajo cero allí no lo he visto yo en mucho tiempo. No, además, y ya no solamente la temperatura extrema, ya es la media de todos los días en invierno, que las diferencias con respecto a esos inviernos. Y pues si estamos en febrero a 20 grados, llevamos una semana, la previsión era 20, 21, 19, 20, ¿no? Esta semana, sí, en pleno febrero, 20 grados. Tenemos ahora mismo 18 la media de las máximas este febrero en Bullas, con todos los días que llevamos de febrero, cuando lo normal, la media climática que va cambiando poco a poco, estar en torno a 12 y medio será lo habitual, la media habitual en Bullas. Estamos 6 grados por encima de media. 5 o 6 grados por encima de media, que es una barbaridad. Claro, enero, la Navidad fue un poco más fría, si no recuerdo mal. Pero bueno, enero tampoco ha sido especialmente frío y diciembre tampoco. No, si estamos con anomalías sostenidas estos últimos meses de 2-3 grados por encima de lo normal, de media, aquí en Bullas. Bueno, hay que verlo positivo, menos gastos en calefacción. Sí, la verdad es que quedarse con lo bueno. Hay que invertir ya más en aire acondicionado, menos en calefacción, y ya está, es lo que nos toca. Hay que llevarlo como se pueda. Sí, a mí la verdad es que particularmente yo soy mucho más de frío, mucho más. Yo el calor lo llevo. Me encanta el frío. El calor de verano lo llevo más. Es que te deja reventado. Sí, me encanta el frío, y el verano es que ya... es que sufren más. Yo creo que el invierno, por mucho frío que haga,
pues te abriga y puedes hacer más o menos las actividades que más o menos Sí, tienes te pones pensadas. 300 capas si hace falta y al final vas Pero en bien. verano, si hace mucho calor, no puedes hacer las actividades que tenías pensadas hacer. No te puedes ir a las 3 de la No tarde, no te puedes, puedes ir con la te limita bicicleta. mucho más. Claro. Y por mucha ropa que te quites, llega un punto que puedes estar en Al calzoncillos final, que claro, el calor lo tiene igual, así que da igual. está jodido de todas formas. Pues no queda otra que instalar aire acondicionado, el que pueda, que tenga piscina, Sí, si nos dejan llenarla con el tema de exactamente. la sequía. Pero bueno, ya hay que adaptarse y ya está. Esto no tiene en Sí. principio vuelta atrás. Y los cascos urbanos, que hemos dicho anteriormente, Bulla que no se nota tanto como una ciudad grande, pero al final no deja de tener también su propia isla de calor urbana. Un poco Se más, nota algo. mucho más pequeña o menos importante que una gran ciudad, pero hay que adaptarse también. Hay que acondicionar la ciudad para los veranos que van a O ir sea, al final poco a poco acondicionar, viniendo. que va a ser poner más árboles Sí, y árboles. De hecho, realmente lo único que está demostrado científicamente que reduce la temperatura es la vegetación. Eso está más que demostrado. Y al contrario, que realmente es lo que choca, ¿no? De implementar o de aumentar la densidad o el número de árboles en las ciudades, se están eliminando. Y cada o vez sea, tenemos espacios más duros, ¿no? Más hormigón. vacíos, Ahora hay hormigón. hormigón por todos sitios. Y lo único que está demostrado científicamente que reduce la temperatura dentro de una ciudad son espacios verdes. Claro, pero si es que ves árboles de 50 años que los cortan porque, bueno, se Entonces, han secado es o ha pasado algo cualquier cosa y que no los plantan. no termino de entenderlo. Pero bueno, No tiene no sentido. tiene sentido. Pues eso, habrá que poner también toldos para quitar también la radiación solar. Pues y más fuentes por las calles, no sé. Al final es un poco medidas de sentido común, pero principalmente la implantación de árboles y que La vegetación. debería Y por vegetación. ahí he visto algún proyecto también de pintar el suelo con un tipo de pintura que no llega a ser blanco, Sí, más como grisáceo, que se supone que refractaría la luz solar y bajaría la temperatura. Pero al fin y al cabo, no creo yo que pintar todas las calles sea rentable ni vaya a ser no. una solución. Al final sí que es verdad que antes, cuando estudia un poco de historia del urbanismo, pues te das cuenta que la gente no era tonta en esta zona. O en Andalucía, casas blancas, callejones muy estrechos para que no entre. Hoy en día, evidentemente, inviable por el tráfico rodado. Pero sí que es verdad que calles no tan anchas, no de avenidas tan anchas, que no te permita que entre la radiación solar directamente, o al menos limitarlo un poco más. También lo que tú dices, el tema del color de las edificaciones, tonos más claros, también a sobre menos. Claro, el asfalto, Buah. eso, el albedo que tiene, Nada, falta es que lo veas así a lo lejos y ve cómo está claro, en subiendo negro el calor. completamente, que es lo que más acumula. Entonces, bueno, Al final ahora, como quieren aprovechar todos los metros posibles cuando hacen urbanizaciones y demás, mm, te ponen las calles que entran los coches justos, no te ponen ningún árbol en los lados, los parques escasos, el parque que te hacen nuevo, que luego ya no puedes llamar ni parque porque te lo hacen de hormigón al 100% con 4 sí, árboles por ahí sueltos. Es como el parque que teníamos aquí anteriormente. Acuérdate la vegetación que tenía ese parque, tiene unos árboles sí, enormes, estaba siempre en sombra. Ahora, bueno, los árboles que hay ahora, hay una parte que sí tiene bastante sombra ya. mm, Digamos que si lo pillamos subiendo, la ya, parte izquierda hay árboles, pero la parte derecha, si quitas las 4 farolas, puede ser una pista de aterrizaje perfectamente. sí. No. Entonces al final es calor. Y no sé al final si es también por temas económicos, lógicamente por mantener, con el agua, mantener esos árboles, Hay mucha gente que se pero queja por el problema de las raíces de sobre las todo. Que a lo raíces, mejor sí, entran raíces y revientan tuberías, te revientan la calle. Pero bueno, ya, supongo que a lo mejor habrá algún tipo de técnica a la hora de plantarlo, o metan más profundidad, o bueno, supongo que los técnicos de medio ambiente y todo eso deberían de saber qué tipo de árbol puede ir bien y cuál no, pero sí que es cierto que aquí se ve, se te muere un árbol con 40 o 50 años por cualquier motivo, o lo tira el viento y no replantan nada. no, Se queda el hueco y ahí se queda. O ya sea, que árbol que cae, árbol que, sí, que se desecha. Entonces no termino de entenderlo yo pues tampoco. no, y además hay muchas variedades autóctonas que son las que realmente deberían ponerse en las ciudades de nuestra zona y no tener otras variedades que muchas veces las trae y no se adaptan. Sí, son muchas veces cosas que no tienen tampoco mucho fundamento Ahí científico, entra la... planificaciones forestales que se han hecho aquí en la región
que no tienen ningún tipo de sentido, que se han puesto un tipo de vegetación, ahí sin ir más lejos, en Alhama, en esa solana que hay, pues no sé ya los años que tendrá la reforestación, a lo mejor 30 o 40 años. Y los pinos están así, es decir, que no están plantados de una manera que en plena solana que probablemente no han plantado el tipo de variedad específica para adaptarse a este tipo de suelo o al tipo de radiación. Pero sí, al final pues se hacen cosas que yo que sé, que no le encuentro mucha explicación. Pero es verdad que una de las cosas que más me sorprende en el tema de adaptación del cambio climático es que se estén eliminando árboles de las ciudades, al contrario de lo que se debería hacer, que es cada vez tener más. Pues ya sabes, los políticos tienen deberes dentro de no mucho tiempo. Sí, pero hay que tener voluntad para ello. Sí, voluntad y lo que ocurre, que yo creo que es el principal problema que tenemos en España, que no hay ningún vaso comunicante entre la ciencia y la universidad y la toma de decisiones. Al final los estudios que se hacen se publican, se quedan en un cajón, pero no Con llegan... Con suerte alguien en la prensa lo coge y dice algo. Pero no llegan a ser relevantes, digamos, para planificar. Que yo creo que el principal problema que tenemos en este país es que no planificamos a largo plazo. No hay ningún tipo de planificación a largo plazo. En ningún área. En ningún área. No, en ningún área. Y eso es algo esencial. ¿Sabes lo que me choca? Que tienen tropecientos mil asesores, ¿no? Y estudios. O sea, hoy en día hay tal cantidad de estudios de planificación para poder hacer una planificación en cualquier tema a medio y largo plazo, pero no... No, pero al fin y al cabo siempre suelen ser medidas cortoplacistas. Sí, parche y... Al final es por tema político. Yo estos 4 años voy a salvarme, a ver lo que pasa los siguientes 4 años y de aquí a 30 años ya nos buscaremos la vida. Pero claro, te choca muchas veces eso, ¿no? Que un montón de asesores, un montón de gente a su cargo y luego tienes universidades que al final que son máquinas, es maquinaria constante de estudios, porque al final todos los años si hay 5.000 estudiantes que están haciendo 5.000 tesis y están haciendo 5, 10.000, 20.000 estudios en unos años, claro, también es difícil seleccionar, ¿no? Yeah. Pero teniendo la cantidad de información que hay, muchas veces se obvia eso y se tira de asesores que de cierta dudosidad. Sí, al final es verdad que es una información ingente, pero si tú quieres trabajar en un tema específico, hoy en día tienes información específica, claro. Pero bueno. No, sí, si tienes 500 sobre un estudio de un área concreta que te interesa, pues bueno, sacas las conclusiones de... Se supone que esos asesores deberían de estar para coger esos informes, esos estudios, hacer unas conclusiones, ¿no? Y poner lo que tienen todo en común y lo que no, lo que chocan y a partir de estudiarlo. Pero sí, aquí ya sabemos que en España la planificación a largo plazo en ningún área no es sobresaliente en ninguna. Yo creo que sería un suspenso en concreto. No, y desde el punto de vista de la climatología, pues, vamos, hay ciertas ramas donde debería haber estudios o planes ya integrales de... Pues si lo hemos tenido con la sequía, que parece que le ha pillado el toro. Claro, no se ha hecho nada, absolutamente nada el último año. Estamos hablando de que va a haber sequía, tenemos sequía y ahora, a última hora, coño, no tiene sentido, bueno, no sé si lo van a llegar a hacer, lo de transportar agua en barco de Sagunto a Barcelona. Pues es muy probable. 160, 180 kilómetros, llevamos un montón de años hablando de sequía. Tienen la cuenca con problemas y espera a última hora tener que trasladar el agua en barco, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si no puedes interconectar cuencas por el motivo que sea, por tema ecológico, bueno, porque científicamente no es recomendable, perfecto, pero coño, estás teniendo tiempo para montar desaladoras y no llegar a esa situación, porque vamos, yo creo que lo más ineficiente en el mundo, estoy seguro, que es transportar agua en un barco de un puerto a 180 kilómetros más arriba. No tiene ningún sentido. Al final lo que se aplique ahora pues va a ser muy parecido a la gran sequía que hubo en el 93-94. No habrá muchas diferencias tampoco a la hora de limitar el uso del agua. Restricciones, probablemente se hiciera lo mismo que se va a hacer ahora y pasará el tiempo, llegará otra sequía y seguiremos igual. 30 años después van a ser la misma medida. De hecho, yo recuerdo aquí, hace ya muchísimos años, sería un crío, que si había restricciones de a ciertas horas cortaban el agua.
Que al final era también un poco contraproducente, porque todo el mundo sabía a qué hora iban a cortar el agua, entonces llenaban barreños, garrafas, la bañera. Yo creo que en cuanto a nivel de consumo doméstico, yo estoy seguro que se desperdiciaba más agua. Porque, vamos, si tenías 2 bañeras en casa, las 2 bañeras llenas. Los barreños, las botellas de agua. O sea, lo tenías todo lleno de agua y al final luego, no sé si, el corte eran pocas horas. Pero al final yo creo que la gente, por previsión, se acumulaba tanta agua que acababa siendo contraproducente. Acababa gastando más de forma doméstica. Yo ya no sé si la industria le afectaba o no, o en el campo, porque tampoco le afectaría, porque al final se puede regar a otra hora. Pero yo creo que al uso doméstico, yo creo que al final acababa gastando más agua. Luego decían bueno, reducimos la presión. Pues más tiempo abierto el grifo. Entonces, o a lo mejor estás jodiendo al que vive en una población 50 kilómetros más arriba, que al bajar la presión ni le llega el agua. Entonces, bueno, los cortes, al final lo que tiene que tener la gente es conciencia. Sí, eso es lo que realmente creo que falta. Y por ahí decía alguien de incrementar mucho el precio del agua para concienciarnos de no gastar tanta, pero claro, al final es una medida que va a perjudicar a unos más que a otros. Al final, el que tenga pasta le va a dar igual. Claro, le va a dar igual. No sé, difícil, pero vamos, que ya digo que llegará otra sequía, esa que comenta probablemente pues será la del 93-94. Yo era un crío, yo era un crío. O sea, de hecho, se instalaban aquí, yo ya no sé si ahora será, bueno, yo en mi casa no tengo, pero en aquella época se instalaban muchísimos depósitos en los tejados. Sí. O sea, yo recuerdo, yo tenía, mis tíos tenían, mis vecinos tenían, todo el mundo tenía un depósito. Depósito que al final luego tenías que acabar. Bueno, el mío era hasta amianto, fíjate tú, el depósito. Que luego tenía que venir una empresa hace unos años, una empresa especializada para poder quitarlo. Pero sí, al final ya pasó hace unos años, las medidas parece que van a ser las mismas. Van a ser las mismas. Sí, es verdad que a lo mejor ahora con las desaladoras pues puede haber un cierto margen respecto a la sequía del 94, que fue mucho más dura, pero no sé si las desaladoras van a dar, no sé, abasto. Sí, al final entiendo que el consumo también será ahora más grande. Claro, será mucho más alto que el del 94. Aunque hayan metido desaladoras. Hombre, aquí riego por tema de consumo de domésticos, seguro que no vamos a tener problemas. Lo peor va a ser el tema del campo. O sea, ya hace unos años nosotros tenemos agua de pozo, unas horas de pozo contratadas, y hace unos años sí que hubo problemas de. O sea, aunque tú tengas tus horas de agua, siempre podías comprar, si había disponible, podías comprar más horas de agua. Sí. Pero sí que es cierto que hace unos pocos años, 4 o 5 años, no sé si también tuvimos algún tipo de periodo así más seco, que sí que tuvimos problemas a la hora de decir, oye, ya cada uno el cupo que tenga de agua y no hay horas disponibles de agua. Además, entonces, temas agricultura sí son los que más pueden estar jodidos. Y al final, si te incrementan el precio del agua, que tenga una finca de melocotones, claro, ¿no? Pues tiene que subir el precio de la fruta, el precio de la verdura, que es lo que más agua consume. Cosa que también me choca bastante, ¿no? Que parece nos falta agua, pero aquí en Murcia, pues a mí me da la sensación de que se aumentan los cultivos de regadío, porque yo ahora estoy viendo en la zona alta de Caravaca y Moratalla. Bueno, sí, eso es. Yo ahí no había visto lechuga en mi vida. Increíble, sí. Ya. Al final, estas grandes empresas pues se están asentando en zonas que están los acuíferos más o menos vírgenes. Sí, ¿no? Que no han sido sobreexplotados todavía. Y se están subiendo en altitud. Yo, tampoco entiendo muy bien cómo no le afecta al cultivo. A lo mejor lo plantan en épocas. Ya no, eso no sé cómo. Pero sí, está. De hecho, la carretera que va hacia la Puebla, Don Fadrique, y hacia, sobre todo en la zona de Archibel. En Archibel hay unas plantaciones. Yo no me lo imagino en la vida que iba a estar ahí. En la vida. Entonces, pues nada, es también un tema peliagudo. Pues de estas empresas que se instalan en un territorio, sobreexplotan los acuíferos, me voy a otro y bueno, pues parece que sin ningún tipo de coste al final, porque. Sí, pero ya al final, a ver, la gente lo toma también con esas empresas, al fin y al cabo una empresa está ahí, es una maquinaria de hacer dinero y al final la responsabilidad es política. No, sí, está claro al final que la empresa no lo que quiere es explotar un recurso y si el gobierno de turno me lo permite, pues lo voy a explotar. No, sí está claro que en temas de gestión es la Confederación la que será la responsable en caso de sobreexplotación de acuíferos. La empresa al final se busca sus mañas.
Claro. Pero la Confederación ahí es la que no debería de permitir no debería. ese cierto... Esa, Sí, esas porque al prácticas. final, claro, si muchas empresas operan así, pues al final los acuíferos se van a sobreexplotar muy pronto. Muy pronto, en unos años. Sí, bueno, al final si aumenta el consumo del agua y no se repone, pues estamos jodidos. Claro, el problema es que hay momentos en los que sí se repone, pero en general, dentro de sus ciclos va a ir a menos también la recarga de acuíferos. La tendencia es que va a menos. Sí, bueno, y además, al final luego la sobreexplotación ya pasó aquí con el río Mula, que por culpa de los 2 pozos que estaban activos, se cargaron el nacimiento del río y se cargaron... O sea que tampoco... Al final, claro, la alternativa de coger el agua de acuífera, si hace que baje el nivel, también te puedes cargar bastantes nacimientos de ríos o afluentes de otros ríos más principales, Claro. y al final está afectando al ecosistema. Le hemos dado palo un poco Sí, a la Confederación. A los políticos también tienen deberes para trabajar a largo plazo y ya está, ya en la cabeza de la gente, ¿no? Y en las ganas que tenga de aprender y de crear cosas con sentido o sin sentido está. Y bueno, cuando la gente escuche que nos están fumigando y demás, yo lo que pediría es que se tuviera un poco más de criterio y se buscara un poco más de información, que las fotos esas que te reenvían por WhatsApp que pone 80 veces reenviado o que te pone... Está claro que te mandan un enlace por el Facebook de Perico de los Palotes que no tiene ningún tipo de estudio sobre ciencia, que dude un poco. Que luego hay otra gente que sale diciendo que es experto en no sé qué y es catedrático en no sé cuánto y que realmente valide si lo es o no lo es, porque bueno, yo puedo presentarme mañana si nadie me conoce como doctor en Derecho Penal y si nadie lo contrasta... Claro. Si yo lanzo el bulo, 5.000 personas lo ven, 4.999 se lo van a creer. Y va a haber una que no. Entonces, bueno, que la gente... Que está bien desconfiar de todo, ¿no? De buscar el lado crítico y demás, pero intentar ver con sentido. Y las teorías un poco de la conspiración que se cojan un poco más con pinzas. Sí. Que no es tan fácil manipular el clima como muchos lo pintan. No, y luego al final también es verdad que ayudan pues ciertas organizaciones que... Cuando tuvimos la última sequía, quiero recordar que fue ahí en torno a los años 17 y 18, hubo ahí un aumento, ¿no? de la teoría de la avioneta, Sí. que ahí es verdad que algunas organizaciones agrarias pues defendieron públicamente Pero al final es por la presión de sus asociados, por así decirlo. Y ahí me acuerdo que se hicieron varios debates, algunas mesas redondas, aquí en Bulla, algunas en Mula. De las propias asociaciones agrarias, también recuerdo que fue algún representante de AEMET y fue ahí me acuerdo que fui a alguna y fue alguna reunión así tensa, bastante ¿no? caliente, sí. Sí. Y bueno, pues al final, pues lo que siempre decíamos, lo que has dicho, que son ciertas cosas que yo creo que ni ellos mismos se podrían creer. Porque había un tal, que así que le hemos dado palo en su época, que es un representante de COAT, que es de Caravaca. Bueno, lo digo porque la verdad que hemos tenido varios enfrentamientos con él, en la universidad, AEMET, que llegó a presentar incluso alguna denuncia, alguna querella a la Delegación de Medio Ambiente acusando al ejército, nada menos, en Alcantarilla de fumigar, o sea, una locura. Y realmente fueron aquellos unos años que fueron muy intensos porque recuerda que la asamblea de Bullas que, vamos, el hombre me acuerdo que llegó con una botella de líquido que decía que lo había recogido de las fumigaciones que habíamos tenido, que le había analizado, bueno, un bulo que no se lo quería ni ellos. Y era un representante de COA, que evidentemente no estoy criticando COA. Hace una labor... No, bueno, puede tener una persona... Pero es verdad que hay una persona que en nombre de ellos, pues... Sí, iba pudo difundiendo provocar cierto daño a la organización. Ese tipo de bulo. Entonces, pues bueno, pues también, pues lo que tú has dicho, pedirle a la gente que tenga un sentido crítico, que se informe en... Al final yo creo que lo has dejado claro con la explicación del tamaño de una nube y una avioneta.
es un poco de sentido común. ¿Tú crees que con una esponja iba a vaciar una parte del océano o un embalse? O sea, por mucho que pudiera funcionar algo, o sea, nada más que por el tamaño, sería impensable. Compara una avioneta con una nube de tormenta cumulonimbus con una aguja en un pajar. Claro, o sea, que no puede, no hay nada. Pero bueno, al menos espero que esta charla pues le quede a la gente claro que realmente hay una teoría sólida científica pues que desmonta todos los bulos. Que hay mucha gente detrás que ha investigado esto, claro. Muchas universidades de muchos países, que no es decir, no, es que están todos comprados. O sea, vale, tú podías comprar que estuvieran comprados los de la universidad no sé qué por una razón política o no sé qué, pero cuando hay cientos de universidades detrás, con miles de personas, de investigadores que sacan conclusiones, aunque no sean 100% iguales, pero todas similares o todas siguen un mismo patrón, pues hombre, la teoría de la conspiración mundial sobre pues, no cuadraría mucho, ¿no? Y además que muchas veces son datos que están ahí, son de acceso público. Sí, de acceso público. El tema de la cantidad de veces que llueve, dónde llueve, cada vez hay una mayor red de pluviómetros, de estaciones meteorológicas. O sea, que el que no quiere saber es porque no sabe. Nunca ha estado tan monitorizado cualquier territorio, desde el punto de vista de datos en observatorios, imágenes de satélites, reanálisis atmosféricos. Bueno, hay una cantidad de información que hoy en día aportan datos que son irrefutables. Sí, el que no quiere saber, no lo va a saber nunca, pero el que quiere ir un paso más allá, tiene todas las herramientas disponibles, pero claro, bueno, siempre es más fácil de fiarme de 4 capturas de pantalla de un perico que dice que controla el tema y a lo mejor ni sabes ni quién es. Pero bueno, pues ya está, David, ha sido un placer. Igualmente. Nos volveremos a ver seguro en algún momento algún tema polémico. Cuando quieras. A lo mejor, bueno, si la gente tiene alguna duda de alguna terminología o de alguna cosa, que nos la ponga en los comentarios. Esto se va a subir a YouTube, se va a subir a Spotify y a Apple Podcast y algún sitio más. Vale. Si la gente tiene dudas concretas sobre algo, yo me gustaría tenerla en cuenta, ¿no? Y hacer una especie de recopilatorio. Si alguna vez más adelante tenemos que hacer una segunda sesión por conceptos que hayan podido quedar un poco más en el aire, que alguien quiera profundizar más, lo podíamos ver. Y nada más, en principio eso. Ya está. A la espera del próximo tema polémico que a ver lo que pasa. Que influirá seguro el clima, porque seguro. Al final siempre está ahí. Está ahí siempre. Pues nada, tío. Venga.